la reflexió que necessitem tots plegats, penso, de la perspectiva europea, en un moment de canvi, de contradicció molt important i sobretot en l'horitzó de les eleccions europees del maig del 2019. És una reflexió que ens importa i que l'hem volgut, junt amb la Fundació Alternativa i el Partit de l'Esquerra Europea, plantejar com diverses vessants. En primer lloc vam pensar que necessitaven una visió externa a lo que som nosaltres, a lo que és el nostre espai, d'algú que pogués, diguéssim, dir-nos coses que coneixem, els que llegim el seu blog, però sobretot que poder reflexionar des d'aquesta perspectiva externa, important perquè nosaltres moltes vegades solim fer una construcció de la Unió Europea molt en funció del nostre programa, de la nostra història, de la nostra trajectòria política. I convé sempre tenir aquesta reflexió més externa de les contradiccions que de vegades a nosaltres se'ns escapen. Se'ns escapen perquè estem endinsats en la nostra pròpia ideologia i manera de fer el projecte europeu, o se'ns escapen potser perquè la nostra atenció de vegades no presta, no té la profunditat i el coneixement que teníem. Per això hem portat en una conferència inaugural el Rafael Poch, del qual després farem esment. Però ens importava també, lògicament, el debat sobre una construcció europea que ha entrat en crisi. No hem titulat la Unió Europea temps decisius per casualitat, sinó perquè podien haver-la titulat també la jornada com la Unió Europea en crisi, amb tots els ets i uts. Però aquesta crisi és una crisi estructural, és una crisi econòmica, és una crisi nord-sud, és una crisi de valors, és una crisi també del propi desplegament geopolític del seu entorn, és una crisi migratòria. La Unió Europea té totes aquestes crisis. I per això hem pensat que una reflexió de l'Héctor Illueca i de l'Eva García Sempere, posterior a la conferència inaugural, ens endinsaria més a les contradiccions concretes, en això que nosaltres estem habituats a discutir, en els nostres òrgans o en els nostres espais, etc. Tercera qüestió. Ens importa com a força política que som, també, no som un òrgan de reflexió només, no som una fundació només, som també una força política, el debat que avui hi ha en el grup parlamentari europeu, en el grup de l'Esquerra Unitària Europea. És un debat entorn de les seves contradiccions, de la necessitat d'eixamplar el seu espai, potser de donar un salt qualitatiu en aquestes eleccions europees, de tal manera que puguem, diguéssim, obrir les portes d'aquest grup a un doble eixamplament, com va ser en el seu moment les forces verdes, de l'esquerra verda nòrdica, per exemple, etc. Per això ens va semblar interessant portar algun eurodiputat, en aquest cas el Javi Couso, que algú de vosaltres i alguna de vosaltres el coneixeu sobradament, per tal que ell ens ho expliqui allò molt clarament. Com està avui el nostre grup parlamentari a Europa? Quines contradiccions té, quins problemes, quina perspectiva electoral albirem més o menys que tindrem en les eleccions del 2019 i quina possibilitat hi ha o no hi ha de construir un gran grup parlamentari de l'esquerra alternativa, diversa, plural, d'Europa, etc. I finalment a la tarda, ja en una clau més clàssica nostra, doncs farem una cloenda amb el Joan Josep Nuet i el mateix la Eva García Sempere i el Javi Couso, doncs en relació a la perspectiva política europea i a les estratègies i a les iniciatives polítiques que portarem en el nou horitzó del 2019. Per què una conferència inaugural? Per el que us deia, una visió externa a nosaltres. I aquesta visió externa, si hi ha alguna persona qualificada a Catalunya, no tinc cap mena de dubte d'afirmar que és en Rafael Poch. El Rafael Poch va ser durant 6 anys, em sembla, un corresponsal rotatiu per tots els països de l'est fins al 82, si no ho recordo malament. Del 82 en endavant va estar 20 anys com a corresponsal de La Vanguardia
a l'antiga Unió Soviètica i després a Moscou. Posteriorment va ser corresponsal de La Vanguardia durant 5 anys, si no estic mal fixat, a Xina. Després ha estat a l'Alemanya durant 5 anys, també, a l'Alemanya unificada. No? A veure, els números dels anys, dius, no? No, però de les corresponsalies sí, no? No, tampoc. No. 20 anys entre Rússia i Xina. Però bé, això és el de menys. I finalment també a Alicia com deia ara, tots els ortodoxos van amb teatre, doncs la Vanguardia heterodoxos. Heterodoxos. La biografia doncs ha escrit llibres sobre el moment que va haver la caiguda de la Unió Soviètica, dels dies d'agost de Gorbachev, un llibre molt important sobre la transició d'aquella Unió Soviètica cap a lo que és Rússia, una aportació també interessant sobre Alemanya, etc. Una sèrie de llibres de tot el que has viscut en definitiva al llarg de la seva vida com a corresponsal i com a periodista especialitzat en aquest tema. Darrerament, o no darrerament, ja de fa anys, però darrerament ha escrit molt sobre la Unió Europea i sobre Europa, les seves contradiccions. Això perquè venim aquí, els seus posts, el seu blog, han estat darrerament inventables, etc., perquè la gent ha llegit amb molta passió per tal d'analitzar-se, és una reflexió que adossa també a lo millor d'allò comú avui per parlar d'aquesta visió sobre la construcció europea. Ens tenim amb Rafael Poch aquí i sense més preàmbul us deixo de parlar. ¿Se oye? Vale. Pues muchas gracias, Ramón. Sí, he dado muchas vueltas por el mundo y tal. La simple realidad es que el mundo de Bruselas, ¿no?, lo que Kousok conoce bien, pues yo no lo conozco en absoluto, O sea, yo no soy un experto en la Unión Europea ni en el mundo de Bruselas para nada, ¿no? Así que en esta charla voy a dar 6 brochazos sobre aspectos de esta crisis, comenzando de lo más general a quizá lo más particular, pero sin pretender resolver la pregunta que estaba en el título de la conversación, que es ¿qué hacemos con ella?, ¿no? Eso es una pregunta tremenda y me parece que costará muchos años llegar a un programa que más o menos pueda esto. Estos brochazos que voy a dar son primero sobre el marco general de esta crisis de la Unión Europea, más o menos todos lo tenemos en la cabeza. Segundo, sobre la hipoteca que la Unión Europea tiene en política exterior y seguridad. Tercero, sobre el mito del continente de paz, ¿no?, la Unión Europea como fuerza de paz. Cuarto, sobre el hecho de que el edificio europeo se está desmoronando, algo que es ya obvio, ¿no? Quinto, un poco preguntarse por qué eso es así, por qué este desmoronamiento. Y sexto y último, ¿qué puede la izquierda, qué está pasando con la izquierda en todo esto, ¿no? Un poco. Y comenzando por el principio, sobre este marco general, diríamos que el marco de esta crisis de la Unión Europea es la gran crisis de la mundialización neoliberal, que la globalización era su seudónimo y también el seudónimo del dominio hegemónico americano en el mundo, pero que la emergencia de nuevos actores y concretamente la habilidad de China para jugar dentro de este marco ajeno, hacer su lugar y ascender, ¿no?, de una forma muy vigorosa, parece que ha inducido a Estados Unidos a enmendar la fórmula, ¿no?, con el famoso America First, ¿no?
Esa es una enmienda pues confusa, que provoca grietas, a pesar de que es muy confusa y que Trump la formula de una forma pues a veces estrambótica, pues está provocando grietas, es una sensación de desorden por doquier, con peleas, tensiones y reproches incluso con los socios, a veces en primer lugar con los socios, también con los adversarios, por supuesto, y lo más interesante, una pelea interna en el propio establishment americano, ¿no? El resultado de esta situación es una crisis de todas las instituciones de la globalización, desde el G7 hasta la OPEP, el Consejo del Golfo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN y la propia Unión Europea, ¿no? Pero la Unión Europea es, yo diría, la víctima más vulnerable de este cambio, ¿no? Precisamente porque se construyó y concibió como la franquicia de la mundialización neoliberal en esta zona del mundo por excelencia, ¿no? Porque es multinacional, porque es la que más interiorizó ese mundo sin fronteras del capital, que ahora está siendo sometido a enmiendas proteccionistas, no sabemos si para bien o para mal, y todo esto lo metió en sus instituciones y en su arquitectura institucional, podríamos decir, ¿no? De tal forma que la UE no tiene marcha atrás, porque sus tratados, que nadie ha votado, como sabemos, están blindados y contienen la imposibilidad de ser enmendados. Y esa es la diferencia con países como Estados Unidos y como China, ¿no? Que la UE pues, no es flexible institucionalmente. Es una construcción, yo diría, de cemento germano, ¿no? Y sus efectos pues, producen en cadena Salvinis, Le Pen, Orbáns y todo esto, ¿no? Para salir de esa espiral, la UE debería negarse a sí misma, pero parece que ni sabe ni puede, ¿no? Y así es como prosigue su desintegración, ¿no? Segundo aspecto sobre la hipoteca en política exterior y de seguridad que tiene esta especie de superestado, ¿no? Estos días está teniendo lugar en la provincia china de Cantón, Guangdong, al sur del país, las primeras maniobras militares entre la ASEAN y China, ¿no? La ASEAN es esa organización de países del sureste asiático que incluye pues, prácticamente a todos, Filipinas, Birmania, Tailandia, Indonesia, Vietnam, todos los pequeños de la región, etcétera, ¿no? Es curioso que hasta Vietnam participa. Vietnam es un enemigo histórico de China y es la primera vez que participa en unas maniobras militares con la gran potencia del norte, con la que ha tenido tensión militar muchas veces, ¿no? Y estas maniobras acaban, me parece que mañana. Y coincidiendo con ellas, ha visitado Pekín Shinzo Abe, que es el primer ministro de Japón, ¿no? Cosa también curiosa y seguramente no casual, ¿no? Parece que Japón y China están viviendo cierto acercamiento, algo realmente que habría sido difícil de pronosticar hace unos años, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la ASEAN, que son los que están concernidos por la desestabilización que Estados Unidos está organizando en Asia Oriental en estos momentos, está demostrando que no se deja implicar en una dinámica de bloques y que no está interesada en la militarización de las tensiones propiciada por Washington allá, ¿no? Recordemos que Obama trasladó a Asia Oriental con su famoso Pivot to Asia el grueso de su potencial militar y naval y aéreo, ¿no? Y que ha formado una especie de coalición con un cuarteto que incluye a Japón, Australia e India contra China, ¿no? Y además ha lanzado barreras comerciales contra China, como sabéis, ¿no? En Pekín esas barreras comerciales se interpretan con muy buen juicio como una disputa, no como una disputa comercial, sino como una ofensiva directa contra el desarrollo y el ascenso chino, ¿no? Esto lo ha dicho el propio Xi Jinping
y eso significa que se dirige contra lo más sagrado de la política china, que es su desarrollo como país. La reacción de Asia a esta jugada americana de fuerza es poco entusiasta, ¿no? Ni siquiera los miembros del cuarteto que ha organizado Estados Unidos, Japón, Australia, India, están entusiasmados con esto de crear tensión militar en la región, ¿no? Porque creen, con muy buen juicio, que esto va a perjudicar a la economía de todos, ¿no? ¿Por qué he explicado esto? Pues que todo esto lanza un agravio comparativo directo a la Unión Europea. Mientras los países concernidos en la región asiática lanzan señales de que quieren resolver las diferencias que hay entre ellos y que no quieren peleas en su mar, ¿no? Me refiero a todo el contencioso por las islas del mar de la China Meridional, pues Francia y Reino Unido, que no tienen ninguna vela en este entierro, han mandado barcos a patrullar por allá, ¿no? Una causa completamente ajena, ¿no? Como si estuviéramos un poco en el siglo XIX, ¿no? Y eso no es más que un pálido reflejo de lo que pasa en la propia Europa, que esto ya es mucho más grave, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que pasa que en su propia región la Unión Europea pues, ha contribuido desde la disolución de la URSS, este es un tema que hemos repetido hasta la saciedad, creo que todo el mundo tiene bastante claro, por lo menos en el ámbito de la izquierda, pues ha contribuido la Unión Europea a meterle el dedo en el ojo a los rusos durante años, ¿no? Ampliando la OTAN, con la política de cambio de régimen en Ucrania, que fue algo más que eso, de acuerdo, pero, y eso también, colocando tropas y armas a tiro de San Petersburgo y de Moscú, y siguiendo pues, la estela de unos intereses ajenos, cuya clave es la OTAN, ¿no? El bloque bajo mando americano que determina su política exterior y seguridad, ¿no? Así que si la UE siguiera el ejemplo del ASEAN, de lo que apunta la ASEAN, esa tensión desaparecería, ¿no? Sería fácil integrar a Rusia en el esquema de seguridad continental que se dibujó en noviembre de 1990 en París, la Carta de la OSCE para la Seguridad Europea, que es un documento que Moscú reivindica desde entonces, desde hace 40 años o 30, ya no sé cuántos, ¿no? Pero para que eso fuera posible, pues tendríamos que cuestionar a la OTAN, liberarnos de ella en Europa, ¿no? Y aquí es donde nos faltan vitaminas, ¿no? Porque políticamente, ¿quién cuestiona la OTAN en Europa? Pues el área La Fontaine en Alemania, pues un 10% de la intención de voto, y el 20% en Francia, que es lo que es el área de Mélenchon, ¿no? Así que todo esto nos lleva a a la afirmación evidente de que la Unión Europea no es un factor autónomo del mundo multipolar en el que nos estamos metiendo, porque su política exterior y de seguridad está hipotecada, ¿no? El tercer elemento del que os quería hablar era esto del mito del continente de paz, ¿no? La UE no es el conglomerado de paz que dice ser. Vemos tropas de Estados Unidos, de estados de la Unión Europea en todas las guerras criminales y focos de tensión abiertos por Estados Unidos en los últimos años, Afganistán, Irak, Báltico, el Mar Negro. En Libia y Siria ha habido algo más que participación inercial, ha habido incluso protagonismo, ¿no?, de las potencias europeas. Y, hay que trabajar para emanciparse, para sacarse de encima esta hipoteca, ¿no?, de la OTAN. Pero hay que hacerlo, y esto yo creo que es importante, presentando al mismo tiempo una alternativa a la actual proyección de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Una política exterior y seguridad alternativa. Soy muy consciente de que decir esto es fébula culoms, ¿eh? Pero ese es el asunto. Otra cosa es cómo lo conseguimos, ¿no? Es decir, hay que afirmar algo que no sea belicista, que no sea crematístico, que comercialmente sea menos injusto de lo que tenemos ahora, de acuerdo con los retos del siglo que todos tenemos en mente, ¿no?
Si esa emancipación de la hipoteca OTAN no incluyera este cambio de programa, o por lo menos, si lo decimos de una forma más modesta, no ejerciera una influencia en ese sentido, porque cuando no tienes la hegemonía, por lo menos, como Pepito Grillo, puedes influir a los demás en los parlamentos a que según qué cosas, vender armas a Arabia Saudí, bueno, si hay un grupo de izquierdas que arma un follón tremendo cada vez que sale esto, pues los otros ya se pueden moderar o se lo pueden pensar, ¿no? Si no hacemos esto, pues corremos el riesgo de hacer la cama a la derecha alemana y europea que por soberanía exterior europea entiende configurarse como un polo imperialista no muy diferente del que ya forma junto con Estados Unidos, ¿no? Y de tal forma que pasar de ayudante del sheriff a matón soberano, pero más independiente, ¿no? Pues no es un progreso real, ¿no? En fin, no quiero aburriros con la historia del belicismo europeo, pero bueno, la historia nos dice que este ha sido el continente más guerrero del mundo en los últimos 500 años. Creo que no hace falta enumerar todo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pero para desmontar un poco el mito este del continente de paz, creo que hay que recordar un aspecto importante, y es que es el de que la Unión Europea fue fundada por antiguas potencias imperiales, ¿no? Y eso es algo que se lleva en los genes, ¿no? Los 30, 40, 50, 60 años de paz de los que Bruselas se enorgullece fueron realmente, en realidad, años de una paz basada en la destrucción mutua asegurada, o sea, el paraguas nuclear, ¿no? Que era la máxima estupidez humana pensable. O sea, no nos peleamos con la Unión Soviética porque el riesgo era destruirse por completo. O sea que yo tampoco veo gran mérito en eso, digamos, ¿no? Y paralelamente, en los años 50, 60 y 70, estas naciones europeas, muchas de ellas fundadoras, otras no tanto, pero miembros de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Pues siguieron en guerra fuera de sus fronteras, ¿no? Francia en Argelia, entre el 54 y el 62, en Indochina, entre el 45 y el 54, Holanda en Indonesia, entre el 45 y el 49, Bélgica en el Congo, Francia e Inglaterra con intervención contra Nasser en el 56, y Portugal, que no era fundador de la UE, pero sí de la OTAN y que se metió en la UE como nosotros, creo, en el 86, ¿no? Pues luchó en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique entre el 61 y el 75, o sea, anteayer, ¿no? Inglaterra, bueno, tiene su propio currículum, con focos de conflictos sangrientos abiertos, pues en Palestina, India, Pakistán, en Kenia, Malasia, Birmania, Irlanda. O sea, el continente de paz coexistió con todo esto, ¿no? Luego ya en los 90 dimos un paso más adelante, porque se puede decir, bueno, todo esto por lo menos fue fuera del continente. En los 90 tuvimos la guerra de Yugoslavia, que no fue una guerra de la Unión Europea, pero sí que fue una guerra inducida y propiciada, ¿no? O ayudada, por lo menos, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con lo de Ucrania, ¿no? Guerras que favorecieron pues, la disolución de un Estado yugoslavo que era una excepción continental, ¿no? Porque no estaba ni en el este ni en el oeste, ¿no? Y contra Rusia, con lo de Ucrania, de una forma clarísima, ¿no? O sea que el continente de paz y las décadas de paz de las que nos reclamamos, ¿no? Desde la integración europea, pues no tiene mucho fundamento, ¿no? Siguiente apunte, el edificio sigue desmoronándose, ¿no? El año pasado, al analizar la crisis desintegradora de la Unión Europea, mencionábamos 5 brechas, ¿no? Que agrietan al conjunto, ¿no? Primero la del eje franco-alemán, ¿no? Porque los intereses nacionales de cada nación son divergentes, y de tal forma que han acabado con la misma existencia del eje, ¿no? O sea, eso se ha transformado en la sumisión
de Francia a Alemania a costa de sus intereses nacionales. Segunda brecha, la norte-sur, entre los PIGs, para entendernos, y los países beneficiarios del euro. La del Brexit, que tampoco merece más extensión. La este-oeste, con el grupo de Visegrad, lleno de desencanto, tras una experiencia de haber llegado a una nueva dependencia 25 años después de la emancipación de la tutela soviética. La brecha regional, que no es solo Escocia o Cataluña, sino también un montón de tensiones nacionales en Europa central y oriental, algunas latentes, otras ya insinuadas, con pues, en Rumanía y Ucrania por Bucovina, Hungría con Eslovaquia, Hungría con Rumanía, por todo el contencioso de los tratados después de la Primera Guerra Mundial, que es un tema que en Hungría está absolutamente candente siempre, ¿no? Ya era así cuando formaba parte del bloque y ahora mucho más. En los Balcanes, con el Donbass, en Crimea, en fin, lo que ha pasado en Macedonia, los deseos de los serbios de Kosovo de sumarse a la República Serbia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ha pasado un año desde que hablamos de aquellas 5 brechas y lo que constatamos o lo que comprobamos es que la tendencia general parece que va hacia el refuerzo de los estados en detrimento de las instituciones comunitarias. Y en ese contexto yo creo que la brecha regional, paradójicamente, dicho esto en Barcelona, me parece que va a menos porque en ese panorama de tensiones latentes y abiertas tan grande que hay, sobre todo en Europa Central y Oriental, me parece que nadie se va a atrever a abrir la caja de Pandora del derecho de autodeterminación, ¿no? Y aún menos va a ocurrir eso cuando la autoridad de los estados, que son estados celosos de su integridad y solidarios entre sí en ese aspecto, pasa a primer plano a la hora de formar los consensos de una Unión Europea en crisis, ¿no? Bueno, constatamos también, y Italia es el ejemplo, cómo se complican las brechas norte-sur, ¿no? Antes parecía que hablábamos de Grecia, ahora hablamos de un país fundador. Se complica también el Brexit, porque el Brexit, pues está claro que hay una diferencia muy marcada de objetivos, porque Bruselas y Berlín quieren que el Brexit, quizá Coulson nos pueda hablar de esto, le interesa que salga mal, lo peor posible, ¿no? Que salga muy caro, de forma que los británicos paguen caro su huida, para que no cree efectos de ejemplo y de seguimiento de otros países, ¿no? Mientras que Londres, naturalmente, pues no quiere saber nada de sufrir daños más allá de lo necesario, ¿no? Pero la principal novedad, y me parece que es la que menos nos fijamos, respecto al año pasado, me parece que tiene lugar en la primera brecha de todas estas apuntadas, ¿no? la existente entre Francia y Alemania. Porque la evolución de ambos países desde entonces está siendo muy clara, ¿no? En Alemania tenemos un Bundestag con el mayor grupo parlamentario de extrema derecha de Europa, ¿no? 92 diputados, a los cuales podríamos sumar pues, unos cuantos de la CDU y varias decenas, a lo mejor, de la CSU, ¿no? Bávara. No hay ni rastro de la ofensiva europea, el Aufbruch für Europa, que dio título al acuerdo de la gran coalición alemana, ¿no? Los dos partidos que forman esa coalición en Berlín, la CDU, el CSU y el SPD, electoralmente se están encogiendo. En el caso del SPD se siguen encogiendo y en el caso del CDU pues empiezan a encogerse, ¿no? Hasta el partido único bávaro, que gobierna en Baviera, lleva gobernando más tiempo que el Partido Comunista Chino en China, ¿no? Ha perdido su eterna mayoría en la región, cosa que ha sido un gran titular en Alemania, una gran crisis alemana, ¿no? Los bávaros pierden la mayoría, 37%, ¿no? Creo que han sacado, ¿no? Pero bueno, ya es un poco la política alemana, es un poco esto. Y Merkel efectivamente se debilita, no solo por los bávaros, sino sobre todo por la Alternative für Deutschland y todo esto, ¿no? En Francia, ¿qué vamos a decir?
¿Os acordáis de la última, de Macron, última esperanza blanca del sistema, que iba a poner patas arriba, todo aquello? Bueno, lo menos que podemos decir, y esto no es pretencioso, es que ha naufragado, que ya de su gran visión ni se habla, su gran visión para reformar la UE, profundizando la integración, con más inversión pública, más flexibilidad, presupuesto y ministro de Finanzas común, Parlamento de la zona euro, convenciones ciudadanas. Esto era lo más gracioso de la propuesta de Macron, ¿no? Crear unas convenciones ciudadanas que en cada país de Europa la ciudadanía iba a debatir cómo reformar la Unión Europea y tal y tal. Bueno, Alemania ha dejado claro que no está dispuesta a conceder nada. Si leen la prensa alemana sobre Italia, verán que los términos son más o menos los mismos que cuando se trataba de Grecia, ¿no? O sea, les llaman de todo, ¿no? Y ahora, pues, pretender que Alemania cambie con 92 diputados ultras en el Estado, pues es... Y que ese cambiar a Alemania era el modo de Macron, ¿no? para venderles a los franceses el último recorte de derechos sociales y laborales a los que se han resistido bizarramente durante muchas décadas, ¿no? Porque son más exigentes políticamente que otros socios europeos, ¿no? Así que la combinación de Francia sigue siendo notable, me parece. Mi impresión sigue siendo que si en Francia no pasa nada, entonces no pasará nada fundamental, signo liberador, podríamos decir, a medio plazo en el conjunto de Europa, ¿no? Quizá, como dice Roger Debré, la americanización general en la que estamos, ¿no? Se atrae revisiblemente todo lo que quedaba de aquella especificidad francesa social y republicana en la que tantas esperanzas teníamos, no lo sé, ya veremos. Pero sea como fuere, eso no impedirá que el edificio de la Unión Europea siga desmoronándose y haciéndose cada vez más intrascendente en el mundo, ¿no? Y el quinto punto es preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué irá desmoronándose? Yo, fundamentalmente, porque siguen erosionándose los pilares de la legitimación de la Unión Europea, que son, pues, la promesa de prosperidad, la perspectiva de una nivelación entre sus países miembros y su pretendida condición de faro y garantía de paz mundial quizás es demasiado, pero su pretensión a hacer un mundo mejor, digamos, en esa de que nosotros representamos la acción mundial. Nada de todo esto y el problema es que esto ya mucha gente lo percibe, ¿no? Los niveles de vida han caído, junto con las garantías del Estado social construido en la posguerra. Aumentan los pobres que trabajan, los parados, 18 millones, los precarios, 100 millones, y eso en el norte y en el sur, ¿eh? Los países y los sectores sociales se hacen más desiguales entre sí, y como dice el excomisario del empleo, Laszlo Ander, el húngaro, parece que el euro separa más que une, ¿no? Tensiones militares en el este y la Europa de la defensa es lo único que progresa, ¿no? En marzo la OTAN anunció la creación de un nuevo mando logístico en la ciudad de Ulm, muy en el centro del continente, decía, para asegurar el rápido movimiento de tropas y material a través de Europa en caso de conflicto, ¿no? Ya sabemos cuál es el escenario, ¿no? Porque tropas alemanas y europeas y españolas también, ya naturalmente, la frontera estoniana, pues a tiro de San Petersburgo, desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
Con todo esto, el euroescepticismo es cada vez más europea, ¿no? Una encuesta de un think tank, de los... Voy a sacar esto de aquí porque me parece que no. El micrófono a veces no. Sí. Muestra que el 64% de los europeos no parecen convencidos de que la vida fuera de la UE fuera a ser peor, ¿no? Y un 49% califican de irrelevante este asunto, ¿no? Claro, la integración de un club basado en la desigualdad, de sus miembros y de sus sectores sociales, es algo que difícilmente será estable y siempre crujirá, ¿no? Y si además va de la mano de una pérdida creciente de soberanía nacional y no hay posibilidad de crear una democracia europea, todo esto pues anuncia pues más disgregación, más balcanización y lo que sea, ¿no? ¿Por qué una pérdida creciente de soberanía nacional? Pues porque en dinero mandan el euro y el Banco Central Europeo, en política exterior y seguridad mandan la OTAN, da un poco igual lo que votes, porque tus partidos políticos lo que hacen es aplicar una línea europea que nunca es sometida a voto, y cuando lo es y pierde es ignorada. Los referéndums que tenemos, una lista de 8 o 9. ¿Y por qué no hay una posibilidad de crear una democracia europea? Pues porque no hay una identidad europea, no existe un pueblo europeo, no hay una historia europea, no hay una lengua europea, ni una cultura europea unificada, ni un pueblo europeo, como he dicho, y por tanto no hay posibilidad de soberanía ni de ciudadanía europea. Y la democracia surge de eso, ¿no? Bueno, ¿hay que alegrarse o hay que lamentarse de todo esto? No sé, seguramente un poco de las dos cosas, ¿no? Hay que alegrarse de que la gente haya caído del caballo, o de que mucha gente haya caído del caballo, y no compre un discurso de la Unión Europea que está claramente divorciado de la realidad. Y hay que lamentarse de que sea para votar a los ultras, ¿no? Esa es la... Y el último apunte, y acabo con esto, es a la que no tengo una respuesta muy pormenorizada, más que algo muy general. La pregunta de por qué para la izquierda este euroescepticismo, que es un estado de lucidez, ¿no? Objetivamente hablando, ¿por qué está capitalizado por la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué una democracia social, solidaria, no crematística, tiene que plantearse esto, ¿no? ¿Por qué la crítica a la Unión Europea es una autopista para la ultraderecha, una autopista vacía, casi sin obstáculos, ¿no? ¿Por qué todo este estancamiento involutivo que representa la Unión Europea no desagua hacia la izquierda? Bueno, me parece que la respuesta va por lo que ha dicho Perry Anderson y otros, ¿no? De que la izquierda ha sido vista por los perdedores de toda esta situación como parte del establishment europeísta, ¿no? Porque renunció a defender el Estado social desde los Estados nacionales. El miedo de la izquierda al nacionalismo ha convertido la crítica a la Unión Europea en autopista vacía, de sentido único, y es verdad que todo esto está empezando a enmendarse ahora. En Alemania se ha creado este movimiento alrededor de La Fontaine, el Aufstehen, y en Francia la France Insoumise, avanzando, digamos, en su trabajo de una crítica de la Unión Europea desde la izquierda. Pero lleva mucho retraso. Hace 10 años que empezó la crisis, ¿no? Que este cuadro neoliberal, esta mundialización neoliberal petó, ¿no? Hace 10 años. Y
la simple realidad es que estamos muy en mantillas todavía, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con Frédéric Lordon, cuyos artículos me gustan mucho, es un filósofo francés, cuando dice que la Unión Europea debe ser deconstruida, ¿no? Hay que dar pasos atrás, ¿no? Y seguramente también con el euro. Como dice La Fontaine, regresar al sistema económico europeo, lo que había antes de Maastricht, ¿no? Es decir, un vínculo, pero que no nos... un vínculo corsé, ¿no? Me parece también, y ese es un punto más polémico y político de cara a futuros programas, es que los intentos a la Varoufakis, para entendernos, de empezar la casa por el tejado, por Bruselas, de conquistar Bruselas en un esfuerzo transnacional, yo creo que están condenados al fracaso porque por todo eso que he dicho, no existe el pueblo europeo, no hay una ciudadanía, no hay democracia europea, todo eso está en los estados. Por tanto, la batalla hay que darla ahí y luego ya veremos cómo se puede eso coadyuvar, ¿no?, en una imagen. O sea, si realmente en Francia nuestros sueños se hicieran realidad y se cuestionara políticamente de una manera fuerte y eficaz, con una de esas revueltas que los franceses nos regalan cada 30 o 40 años en la historia europea, el orden neoliberal y la mundialización actualmente en crisis les dieran una buena patada, yo creo que todo eso tendría cierto efecto contagio en otros países, ¿no? Eso ha sido siempre así. El 48, todas estas revoluciones europeas, ¿no?, que eran contagiosas, luego fracasaban en un sitio, prosperaban en otro, pero daban un nuevo tono a todo, ¿no? Pero todo eso tiene que ser en los estados. Y eso es todo lo que os puedo decir respecto al qué hacer con ella, ¿no? Quiero acabar con una aclaración, que todo esto lo digo con pesar, ¿no?, porque me gustaría que existiera un vínculo y una coordinación institucional entre los diferentes estados de Europa, ¿no? Me parece una idea razonable, todo y teniendo en cuenta y siendo conscientes de que todo lo que nos han explicado, el continente de paz, era una falacia narcisista, ¿no? Pero, pese a todo, yo creo que es razonable que los estados europeos tengan un vínculo, no solo para que no se den tortazos entre sí, que también, pero no sé muy bien por qué. Habría que volver a explicar por qué necesitamos un vínculo entre los europeos, ¿no?, aunque sea fofo. Pero desde luego no lo necesitamos para ser otro matón en el mundo multipolar, que esa es la obsesión de los europeístas de derechas, ¿no? O sea, juntos podremos ser fuertes en lo que antes éramos como naciones imperiales europeas, ¿no? Alemania antes podía hacer eso, ahora ya no, porque nos hemos encogido. Francia podía hacer eso, ahora no. Pero si nos juntamos, podremos seguir predicando el bien por el mundo, como hicimos en el siglo XIX y en el siglo XX, en las condiciones del siglo XXI. Para eso no queremos un nexo europeo. Y tampoco queremos ese nexo europeo, pues, a costa de los derechos y conquistas sociales más básicas que nacieron en el periodo de la posguerra, ¿no? Y eso es todo lo que os puedo decir. Entonces, si os parece, vamos a aprovechar unos Minutos también para intercambiar con Rafael pues, impresiones, preguntas y aclaraciones. Yo quería plantearte una cuestión que situabas en el proyecto neoliberal, en las condiciones de desigualdad y en la falta de democracia de la construcción europea, de que todo lo que se ha hecho como referéndum han sido negativas a ese modelo de construcción que se ha implementado después de un año militar, a pesar del pronunciamiento de la ciudadanía.
si la cuestión de la dimensión de la construcción europea, es decir, un proyecto que casi alcanza a 30 países ya, a 30 estados, ¿no? Más que a 30 estados ya, no fundamenta también una imposibilidad casi racional de administrar un monstruo de esa envergadura, que enlaza con lo que planteabas, ¿no? Que la construcción se ha hecho mucho por los neoliberales y por la gente de derecha en un intento de sustituir en la Unión Europea a estos estados imperialistas, ¿no? Vamos a ver en el 19 y en el 20 de es decir, si el hecho de la dimensión de la construcción europea no es un factor de crisis en sí mismo. Yo creo que técnicamente de construir no implica más esfuerzo que construir, ¿no? O sea, si tú piensas lo que fue la construcción europea, empieza en los años 50, es una labor increíble, ¿no? Una voluntad de toda una serie de gente, ¿no? Los héroes los conocemos, Jean Monnet, todos estos, que estos son los héroes positivos, digamos, pero no olvidemos que los intereses que rodeaban a estos héroes positivos era, pues, Estados Unidos quería un fuerte atache en Europa contra la Unión Soviética, Francia quería tener controlada Alemania, Alemania veía la integración europea la única manera de dejar de ser un país partido por la mitad y ocupado militarmente. Entonces es una condición, una coincidencia de factores y de intereses irrepetible, ¿no? Eso es verdad, ¿no? ¿Qué factores deberían conjugarse para que todas las fuerzas, digamos, estuvieran interesadas en una reconstrucción? No sé, quizá la amenaza de ruina del edificio. El edificio se está desmoronando poco a poco, ¿no? O sea, se cae una teja, ahora aparece una grieta en el primer piso, por ahí, de repente el ala occidental se va, ¿no? Los británicos, pero no hay un cataclac, un derrumbe así, no sé, ¿qué tiene que pasar para que en Bruselas digan, no sé, hemos de hacer una reconstrucción? No lo sé, pero también es un poco igual, porque lo que ellos propongan me parece que en las condiciones actuales es muy difícil de que sea decente, digamos, ¿no? Porque unas instituciones que han sido creadas en un cuadro como el que tenemos, que no son electas, no tienen nada que ver, o sea, son oligárquicas en el sentido más literal del término, difícilmente podrán hacer un programa o una arquitectura, pues, favorable a los intereses de la mayoría social, ¿no? Es muy difícil. Respecto a que siempre han ignorado los referéndums, sí, excepto en el caso británico, que ahí no han podido, es curioso, ¿no? No han podido con eso. Pero bueno, los tíos se lo quieren cobrar bien, ¿no? No se volverá. Lo dices por esa manifestación que hubo el día, ¿no? Sí, no lo sé, ahí sí que yo no soy competente. Buenos días. No, me ha parecido muy interesante la exposición que has hecho. Quería introducir un debate que nos apasiona especialmente en el espacio político de la izquierda en general, en Europa, que es esta frontera líquida que tenemos en este momento entre la crítica conservadora euroscéptica y la izquierda que critica el modelo de la Unión Europea. Evidentemente son dos puntos de vista distintos, criticar el proyecto de la Unión por su deriva neoliberal, etcétera, etcétera. Yo creo que tú lo has hecho muy bien, pero también podría estar aquí un representante de la derecha europea y evidentemente nos haría un listado extenso de críticas hacia el funcionamiento de las instituciones europeas, que coincidirían también posiblemente con algunos aspectos que desde la izquierda estamos planteando. Y luego evidentemente hemos visto tanto en Gran Bretaña como en Italia, como la derecha, el populismo de derechas hace una crítica feroz, o en Francia también, el movimiento de Le Pen, ¿no? Una crítica feroz de la institución europea. Entonces, en muchos espacios de la izquierda se ha dado la alarma,
podríamos decir, se enciende la alarma de cuidado con criticar la Unión Europea, que nos estamos comportando como la extrema derecha, como los populismos conservadores, y por tanto el debate intelectual, podríamos decir, la aportación intelectual crítica que tú reclamabas y que decíamos que ya vamos con un retraso muy importante, realmente no se produce con la contundencia y con el rigor que la izquierda necesita para tener un análisis de qué es la Unión y dónde está la Unión, para incluso poder lanzar una perspectiva y una alternativa imprescindible, tener unos retos y una imagen de futuro, podemos decir, ni que sea para tener una nueva composición de una nueva relación europea, una nueva Unión Europea, no de esta Unión Europea. Bueno, esto realmente nos apasiona. Hemos visto que algunos intelectuales, líderes políticos han dicho, hombre, esto que ha dicho Salvini no está mal, o analicemos el Brexit, porque ¿quién votó en Gran Bretaña? No solo los euroescépticos británicos, también la izquierda Corbyn, por ejemplo, y su posición crítica también, o sus bases, las bases de la socialdemocracia británica sobre la posición europea. Bueno, ¿qué opinas también de este tema, ¿no? Porque realmente es un debate que en parte nos frena, pero que al mismo tiempo debemos profundizar y debemos hacer de forma clara y de forma radical, ¿no? Sí, hay un debate en Francia, por ejemplo, trazar con la extrema derecha, por ejemplo, con la ultraderecha esta populista, ¿no? En Francia hay algunos que defienden que deberíamos hacer un frente popular, digamos, con la derecha, ¿no? Jacques Sapir, por ejemplo, ha escrito sobre esto. No sé si aquí en Vita parece que también ha lanzado un esto, sí, que se le echaron mucho a la garganta y tal. No lo sé, pero todo esto ha sido muy discutido también en Francia, pero yo creo que de la crítica de la ultraderecha o del populismo de derechas a la Unión Europea puede resultar lo que ya estamos en ello un poco, en la Europa de los Estados, ¿no? Un regreso a la Europa de los Estados, eso ya les va bien, con eso ya están contentos. Pero lo que no van a hacer es poner en cuestión, digamos, el neoliberalismo, ¿no? O sea, la chicha de eso, ¿no? Entonces ahí es donde los problemas pueden venir. Pueden venir con los dirigentes de su populismo, pero quizá no con lo que es la base social de su populismo, que es el resultado de un abandono de la izquierda que ha dejado todo ese terreno a eso, ¿no? Y lo que constato es que, por ejemplo, en Francia, allí donde cuanto más consistente ha sido la crítica de la izquierda a la Unión Europea, cuanto más vigoroso ha sido el euroescepticismo de izquierdas, más se ha deshinchado el suflé del Frente Nacional, ¿no? Eso ya nos da una cierta, ¿no? Yo creo que hemos pagado el haber abandonado un terreno. Y seguramente en España, esto sí que ya es terreno para mí completamente desconocido, particularmente, ¿no? Hemos abandonado la crítica de hoy porque, ostras, ¿de dónde veníamos nosotros, no? Joder, toda la generación que ahora está tomando decisiones políticas, tanto en la izquierda como... Claro, Europa era un sueño, es que era una calidad claramente mejor de lo que teníamos, ¿no? Acordaros de aquellas sentencias europeas, ¿no? Que resolvían aquel grupo ecologista de Tarragona, ¿no? Que llevaba peleando 20 años contra yo que sé qué, y que los tribunales españoles, empezando por la Generalitat y acabando con esto, favorecían a la industria porcina o lo que fuera, Y llegaba una sentencia gloriosa en Estrasburgo, no sé dónde, diciendo, no, ustedes, señores españoles, hagan los deberes, esto tienen razón sus ciudadanos, claro. No hablemos ya de los fondos de compensación, ¿no? Los fondos de... Claro, nos cuesta más a nosotros, ¿no? Pero también ahora somos los que estamos recibiendo más también, ¿no? Los que más derechos nos han costado, nos han recortado y tal, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea con tantísimo retraso, ¿no? Hemos de iniciar una vigorosa ofensiva euroescéptica desde la izquierda
Y eso pues tiene que bajar el suflé de los competidores en este euroescepticismo, que repito, el de la derecha es un euroescepticismo hasta cierto punto, ¿no? Porque lo del cuadro neoliberal les va estupendamente. No hay más liberal en economía que la señora Le Pen, la pequeña, la hija o la sobrina, ¿no? Esa es una neoliberal que está cautivando a los banqueros y tal, ¿no? Quiere decir que no tiene ningún problema por ahí, ¿no? O sea que, insisto en esto, cuanto más consistente sea nuestro euroescepticismo, menos peligro habrá esto. Y desde luego también explorar, pues sí, lo que dice Sapir, y quizá Anguita también, explorar a ver qué puentes podemos tender, no ya con los impresentables del populismo de extrema derecha o de ultraderecha, sino con las razones que hay ahí de fondo, ¿no? Y que se nos llevan, que nos roba el electorado, que nos roban las banderas, ahí es donde hay que estudiar, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo de Anguita, sin que yo lo haya leído mucho, me parece que apunta a un cierto lector de sentido común, ¿no? Por ahí, ¿no? No sé. Ahora sí que se escucha. Sí. Muchas gracias por lo que nos estás explicando, que por lo menos a mí me ilustra muchísimo, nos ha hecho, cuando has hablado de las cinco grietas que hay en Europa, y vemos que esas 5 grietas se van haciendo cada vez más grandes, aunque no esté totalmente en peligro la Unión Europea. Yo pienso que nosotros, para lo que estamos aquí, es para ver qué responsabilidad tenemos desde la izquierda y si tenemos posibilidades de deconstruir, como decías, o de construir algo nosotros. Pienso que las razones que llevaron a la constitución de la Unión Europea desde el primer tratado de Roma, claro, han pasado 70 años. Las razones que Europa tenía para la Unión no son las mismas que tiene Europa ahora para la Unión. En cambio, hemos tardado muchísimo en darnos cuenta de eso. No quizás nosotros, ¿no? Pero sí que nuestra pseudoizquierda o nuestra izquierda ligeresa, como la llamo yo, pues sí que ha tardado mucho en darse cuenta, e incluso no se están dando cuenta tampoco ahora. La necesidad de que existiera una Unión Europea venía dada por una Segunda Guerra Mundial y por la existencia, sobre todo, de que los pueblos europeos pudiesen sentir envidia de la Unión Soviética y de decir, si allí los trabajadores viven y comen, pues nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que tener un escaparate de más belleza, de más bienestar, de cómo huelen las nubes, ¿no? Esta propaganda que nos gusta mucho en la Unión Europea, para que además ya, como teníamos la televisión, para que ya en todo el mundo se pudiese ver esa Europa televisiva y próspera. Claro, pero cuando se crea una Unión Europea contra algo y sin fundamentar para qué queremos nosotros esta Unión Europea, que no sea para actuar contra, pues con el tiempo se ha ido perdiendo. Deja de existir la Unión Soviética y deja de importarle a la dirección o a los gobiernos de los países europeos que conforman la Unión Europea, ya deja de importarle tanto el escaparate, ya no les importan las bolsas de pobreza del 10%, del 13%, los 2 millones de niños pobres en España y los 3 en Italia y los 1,5 millones, porque ya no necesitamos pelear en el espejo con la Unión Soviética. Esto, desde la izquierda, siempre hemos sido muy, muy miedosos, justo por lo que decías tú, porque desde Europa nos venían algunas sentencias que nos decían, ¿ves? La legislación europea es mucho más progresista que la legislación española. Hombre, claro, para ser más progresista que la legislación española, anticonstitucional y posconstitucional, tampoco hacía falta ser la legislación de la Segunda República Española,
cualquier legislación era mejor. Entonces, esa idea, pero claro, esa Europa ha sido falsa. Esa Europa ha sido falsa. Entonces, cuando nosotros hemos defendido la Europa de los trabajadores y otros compañeros de organizaciones han defendido la Europa de los pueblos, pues esto no ha acabado de cuajar, y ni siquiera hemos sido capaces de hacer la Europa de los pueblos y de los trabajadores, como una coalición que en Europa defendiese a la vez los pueblos y los trabajadores y trabajadoras. Entonces, claro, nosotros tenemos la obligación histórica de diseñar qué es lo que nosotros querríamos. Muchas veces tenemos miedo, nos gusta más, bueno, pues sí, no podemos hacer los ataques que hace la extrema derecha, pero es que no los hacemos. Las críticas nuestras, ni lo que hablan Gita, ni lo que hablan los otros, no tiene absolutamente nada que ver, porque nosotros lo que criticamos es que Europa es incapaz de no tener pobres. Europa es incapaz de no tener mujeres que las asesinen. Europa es incapaz de no tener trabajo precario. Y esto no es lo que denuncia la extrema derecha. Son discursos diferentes, pero a nosotros nos ha matado el amor a la institución, nos ha hecho perder cuáles son los principios que tiene que tener esta institución. Bueno. No, de acuerdo, no sé. Nos ha matado el amor a la institución. Hola. Bueno, un saludo a Rafael y a Ramón y a todos y a todas vosotras. Yo no me voy a meter mucho en el parlamentarismo el parlamentarismo europeo, para dejar un poco de recorrido al debate que tendremos por la tarde. Pero sí me gustaría hacer 3 preguntitas a Rafa. Lo primero, aunque ya lo has esbozado un poco, ¿no? ¿Por qué crees que este país, el Estado español, España, es refractario a toda esa corriente antieuropeísta? Porque aquí hemos visto un atisbo, ¿no?, de esa internacional de Bannon, que puede ser Vox, ¿no?, que tanto han publicitado los grandes medios de comunicación. Pero yo veo muchas diferencias, por ejemplo, con el Frente Nacional y otros, porque Vox se presenta como europeísta y profundamente liberal, ¿no? Y en eso, por lo menos en los discursos que veo yo todos los días, todas las semanas en el Parlamento, chocan totalmente, ¿no? Es curioso este país, ¿no?, que se le vendió la entrada europea, yo creo que un poco como la salida de aquella oscuridad de los 40 años, y sobre todo pues en parecernos un poco al estado del bienestar nórdico. Nunca lo tuvimos estado de medio estar. Vivimos una burbuja, ¿no?, que eran los fondos de cohesión y aquella burbuja inmobiliaria, que durante Felipe González funcionó muy bien, cambiaron las infraestructuras, pero eso no generó el trabajo, porque además entre esas cosas nos desmontaban el tejido productivo de nuestro país. Entonces, ¿por qué piensas que todavía no ha llegado? Italia ya ha llegado profundamente, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿qué crees que va a pasar, ¿no? Porque a mí me alucina que en las grandes medios de comunicación no se hable, ¿no? No hablo de los aspectos malos del gobierno italiano, de Salvini y tal, es abrupto, ¿no? Hablo de que están haciendo como una corrección del 2, algo por ciento, que es incluso menor que lo que proponía el Tratado de Maastricht, que era un 3%, y le están montando eso, ¿no? ¿Tú qué crees que podrá pasar con eso en el futuro? ¿Qué hará la Comisión, el Gobierno Europeo frente a este desafío, que es un mínimo desafío, pequeñito, ¿no? Y luego, otro de los mitos que tú has hablado, de la paz, ¿no? Cada vez estamos más alejados de la paz. Tenemos guerra en Europa, una guerra que está un poco quieta, aunque tienen diferentes ofensivas, me refiero a Ucrania, pero ahora estamos teniendo unas tensiones cada vez más graves en el mar de Azov, por ejemplo, que incluso se habló de unas maniobras de la OTAN con Ucrania, que Rusia ha dicho que sería una línea roja, pero ahora estamos asistiendo a una de las mayores maniobras de la OTAN en Noruega, ¿no? Y por otro lado, una OTAN cada vez más agresiva, con acuartelamientos permanentes en las fronteras, incluso tropas españolas con blindados están en Letonia ahora mismo y formamos parte de la patrulla báltica, y por otro lado con esa salida de Estados Unidos de los acuerdos de misiles. O sea, vamos a volver a los misiles de teatro que se habían
reducido completamente en Europa, y eso Rusia ha dicho que lo va a contestar. Es decir, volvemos a un peligro de guerra nuclear en el teatro europeo, porque Estados Unidos siempre, en su doctrina, Europa es sacrificable, ¿no? ¿Y cómo crees que conjuga eso también con esa voluntad que han hecho de la política estructurada permanente, de que es una especie de ejército europeo, pero luego supeditado a la OTAN, ¿no? Nada más. Sí. Sí, son tres preguntas fundamentales. Las dos primeras te adelanto que no tengo, o sea, lo que has dicho tú y ya está, ¿no? Quiero decir, ¿por qué España es refractaria más refractaria al escepticismo? Todo lo que has dicho lo compro y no tengo demasiado más que añadir, y seguramente peor de lo que lo dirías tú. Respecto a Italia no tengo ni idea, realmente. Constato lo que dices, que el gasto, el umbral de gastos, o sea, ¿por qué esta batalla por esta pequeñez, ¿no? Supongo por el efecto de disciplina, no lo sé. Y como impresión absolutamente superficial, casi olfativa, la de que nunca Italia ha cambiado las cosas en nada, ¿no? O sea, yo creo que esta vez tampoco, no sé, llegarán a un acuerdo o lo que sea. Yo estoy un poco obsesionado con Francia, creo que ahí es donde realmente estaba esto, y ya veremos si ahí puede llegar a pasar algo, ¿no? También, últimamente también tengo mis dudas, pero bueno. Y la tercera cuestión, sí, eso realmente ahí sí que te puedo decir algo. Mayores maniobras de la historia de la OTAN, mayores maniobras rusas, chinas y tal, todos hacen maniobras, todos son... No, cuidado, no es lo mismo, uno se está haciendo en su país, ¿no? Y nosotros, los Estados Unidos, la están haciendo, es como si China y Rusia hicieran maniobras en Canadá, no sé cómo decirte, o en México, ¿no? O en el Caribe, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Aquí lo de canalizar es porque toda una serie de países del este están bailando este vals, ¿no? De acuerdo, tienen unos antecedentes históricos, ¿no? Que pueden dar lugar a cierta comprensión, ¿no? El miedo de los bálticos y al oso ruso, vale, sí. Pero el miedo de los bálticos en el marco de la OTAN al oso ruso yo creo que no tiene ninguna base. Y sobre todo, el oso ruso el expansionismo ruso no existe, sencillamente. Yo creo que está más que claro, o sea, cualquiera que piense un poco lógicamente se da cuenta de que lo de Crimea y todo esto no es un avance de expansionismo ruso, es una reacción defensiva y además bastante perdedora, porque Rusia ha perdido Ucrania, ha ganado Crimea, pero ha perdido Ucrania, ¿no? O sea que era lo menos que podía hacer, ¿no? Y lo que hay que preguntarse no es por qué lo hizo, sino qué habría pasado si no lo hubiera hecho. O sea, un régimen ruso que está basado en cuya ideología es el nacionalismo, joder, ahora resulta que después de tanto tiempo de que somos muy machos y que volvemos a ser respetados en el mundo y tal, nos virlan Ucrania, después de que Yeltsin se autovirló toda la Unión Soviética, Gorbachev concedió todo el hinterland del imperio en Europa del Este y tal, ahora resulta que Putin ahora les da nada menos que Ucrania, ¿no? ¿Qué podía hacer el Kremlin? Naturalmente tomar medidas, aquello era el finish, ¿no? O sea, había que hacer algo sí o sí. Entonces no existe expansionismo ruso. Haciendo es meterle el dedo en el ojo desde hace 30 años y bueno, ahora ha habido un basta, ¿no? Empezó con Osetia del Sur en el 2008 y ahora pues con Ucrania, ¿no? Y lo que ha cambiado es que desde entonces pues Rusia está mejor gobernada, ¿no? Mejor gobernada, y eso es lo que fundamenta la leyenda negra de Putin, ¿no? Que tiene mucho fundamento, ya lo sabemos, ¿no? Pero cuando todo esto se hizo con un cuadro legislativo que se hizo con Yeltsin, que era nuestro hombre en Rusia, no pasaba nada, y ahora lo ha desarrollado y lo ha perfeccionado de forma mucho más, se ha comportado de una forma más autónoma, después de haber intentado durante muchos años que le hicieran caso, hasta propuso ingresar en la OTAN, les dio facilidades de bases y conforme él hacía concesiones, los otros se lo tomaban más en terreno, pues me parece que el asunto está bastante claro con Rusia. O sea,
pero el peligro ruso se disolvería en un plus con 4 medidas, ¿no? ¿Qué hacer con estos países del este realmente? Que yo creo dar más información, que viven también un poco de este papel, porque ¿en qué los países bálticos podrían tener influencia en Bruselas? ¿En qué Polonia? Pues ostras, jugar la carta de la OTAN les da más relevancia a ellos, ¿no? Quiero decir que son más gracias a eso, ¿no? Luego está el tema este del INF, ¿no? de los misiles de corto alcance, que es realmente un gran tema y que se suma a otros muchos en esta larga serie de los acuerdos de desarme que han sido pues, anulados o suprimidos, o el ABM, el acuerdo PRO, de la defensa antimisiles, del que se retiró Bush. Eso fue tremendo, ¿no? Porque ese acuerdo regulaba un poco, era la vacuna contra la proliferación nuclear, ¿no? O sea, si tú tienes X misiles, pero instalas unos que son capaces de derribar esos misiles, entonces la solución es para que los misiles que tú lanzan, el máximo de misiles que lanzan, pase esta red de interceptores, en vez de lanzar 10, lanzas 20, ¿no? O en vez de 20, lanzas 30, eso es la proliferación, ¿no? Se dieron cuenta de que esto era una bestialidad y dijeron, bueno, vamos a prohibir los interceptores, ¿no? Y así pues nos quedamos como estamos, no empeoramos la situación, no vamos a una escalada. Bush se retiró de esto, ¿no? Con lo cual ya era aquello. Luego firmaron un acuerdo de limitación de armas estratégicas con trampa. El acuerdo que se firmó en el 2000 poco, no me acuerdo, el último START que se firmó, tenía una trampa brutal que nadie denunció en su momento, ¿no? Y era que las ojivas, los misiles que se retiraban, ¿no? Se bajaba el techo, no se destruían, sino que se metían en almacén. Los rusos se llamaban mezcladie, o sea, se metían en el almacén. En 5 minutos los podías sacar y los podías montar. Entonces, se rebajó un techo, pero el potencial seguía ahí, ¿no? Eso fue tremendo, ¿no? Y ahora con esto de los misiles de relativo corto alcance, pues es tremendo, ¿no? Realmente es muy peligroso, ¿no? Y especialmente para Europa, porque volvemos a los euromisiles y todo esto. La pregunta es ¿por qué los Estados Unidos han hecho esto? No sé, hay la posibilidad de que sea por China más que por Rusia, ¿sabes? O sea, eso es una cosa que habría que investigar, ¿no? Porque el acuerdo de estas fuerzas nucleares intermedias concernía a Rusia y a Estados Unidos, ¿no? No lo firmó la China, ¿no? Entonces, como no lo firmó China, pero sí lo firmó Estados Unidos, con carácter universal, digamos, ellos no los pueden desplegar en el mar de la China meridional, ¿no? Y a lo mejor los militares americanos están pidiendo, bueno, pues, ¿no? Y como los presidentes americanos son la señora de hacer faenas del complejo militar industrial, pues estamos en eso, no lo sé. Eso habría que analizar y ver qué se dice sobre este aspecto. Pero lo que no hay duda es que es peligrosísimo todo esto. Es peligrosísimo, ¿no? La guerra de Siria ha sido peligrosísima y es peligrosísima. O sea, esta historia de que derriban un avión ruso, ya, bien, y no sé qué, y no sabes muy bien qué ha pasado, no sabes si en el último golpe disparo de misiles franco-americanos han muerto soldados rusos o no. Los rusos dicen que no, pero a lo mejor sí que ha habido víctimas, ¿no? Todo esto son roces que en un momento dado pueden dar lugar a una situación incontrolable, ¿no? Lo mismo se puede decir en el Báltico, en Ucrania, ¿no? Es muy peligroso jugar con esto. Que potencias nucleares estén jugando con esto es peligroso. En su día, con la crisis de los misiles, teníamos el triste consuelo de que aquello era un presunto combate entre alternativas, ¿no? Políticas, ideológicas y de ordenamiento socioeconómico y tal, pero hoy la Rusia está en un régimen oligárquico, capitalista, perfectamente homologable a los nuestros, un poco más bestia, porque en Rusia las cosas siempre han sido más bestias, ¿no? Y si aquí meten en la cárcel a un tío por unos versos, allá un momento dado periodistas, esto está en la naturaleza de las cosas, ¿no? De allá, ¿no?
pues eso es sumamente peligroso, ¿no? En fin. Sí, buenos días. A ver, todos sentimos una gran preocupación por el avance de la extrema derecha en Europa y en el resto del mundo. Es decir, hoy me parece que hay elecciones en Brasil y seguramente va a salir un candidato claramente fascista, ¿no? Pero también se ve la incapacidad, en parte, sobre todo en Europa, la incapacidad de la izquierda por frenar ese avance de la izquierda, ¿no? Has referido antes, pero muy sustintamente, que en Alemania ha aparecido el movimiento en pie, no sé si es en pie o levantémonos, porque en alemán no acabo de entenderlo muy bien, y no sé si se refiere a en pie o levantémonos, no sé qué concepto es de los dos. Que es un movimiento que, sepa yo, que en este momento tiene más de 100.000 suscritos a la manifiesto que han elaborado la señora de la Fontaine, ¿no? La Sara Barbara Nacht, o no sé cómo se llama, y es un manifiesto que, bueno, yo he estado leyéndolo en traducción del Google, por lo tanto con muchas imperfecciones y tal, pero que me parece que afronta desde una perspectiva cómo contrarrestar el avance de la derecha, sobre todo en Alemania, y yo creo que es aplicable seguramente al resto de Europa. Yo pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre estos temas nuevos que están apareciendo y que están engordando la extrema derecha, el tema de la inmigración, el tema de la vivienda, el tema del paro, que son elementos que la izquierda creo que tendría que tener una determinada posición y que creo que en algunos momentos no acabamos de ser todo lo valientes que teníamos que ser ante estos elementos nuevos. Es decir, creo que la izquierda tenemos que reflexionar sobre esos elementos nuevos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que la propuesta de la señora Sara Wagenknecht y tal puede ayudar de alguna manera a recuperar el electorado que ha perdido la izquierda en Alemania? Espero que así sea, ¿no? Espero que así sea, por lo menos es un intento de eso, ¿no? Igual que Mélenchon. Espero que así sea, ¿no? Y yo creo que también con lo de Mélenchon en Francia, ¿no? Yo creo que empiezan a incidir un poco en eso, ¿no? En ocupar la autopista esa que estaba vacía, ¿no? Empezar pero en concreto cómo y esto no lo sé, ¿no? Pero esa es la inquietud de la Aufstehen, ¿no? O sea, el salir al paso de este avance de la extrema derecha, y me parece que está bien enfocada la cosa, ¿no? Ahora, más allá de esto, no sé qué pronóstico dar, ¿no? Ojalá, ¿no? Yo creo que en términos generales, a efectos sociales, Alemania es un país periférico, ¿no? O sea, es central, es la gran potencia en la Unión Europea, pero desde el punto de vista de los movimientos sociales, yo creo que nunca estará en la primera fila, ¿no? Por desgracia, ¿no? Y pese a que hay una izquierda fenomenal, a mí Oscar Lafontaine me parece el político europeo de izquierdas más sólido y más admirable, ¿no? Mélenchon es mejor orador, si tú quieres, pero Lafontaine es extraordinario, ¿eh? Es un tipo con además es un hombre que conoce el sistema por dentro, fue candidato a canciller nada menos, fue ministro de finanzas del país, de la primera potencia europea, o sea, conoce aquello por dentro. Y tiene una cosa que yo admiro mucho, que cuanto más mayor se ha hecho, más, o sea, la tendencia normal es hacerse más carca, ¿no? Y él no, él se ha hecho más bien más rebelde, ¿no? Y
sin perder esa lucidez, ¿no? O sea, es una combinación muy buena. Le deseo lo mejor a Austen, pero no creo que la primavera europea en la que todos soñamos empiece en Alemania. Ojalá fuera así. Hay una cosa que has dicho que me parece capital, esto de Brasil, ¿no? Esto realmente es increíble, ¿no? Realmente, porque hay una cosa que damos por supuesto, ¿no? Cuando analizamos el mundo, el momento en el que estamos en el mundo, partimos de la base de que estamos en un mundo pues, unipolar, donde mandan los Estados Unidos y nada más, y vamos a un mundo multipolar, ¿no? Un mundo multipolar en el que los emergentes van a firmar pues, toda una serie de poderes y de papeles, y por tanto la suerte del mundo se va a hacer un poco en el diálogo o en la tensión entre estos poderes, ¿no? O sea, desde el momento en que la economía de Estados Unidos ya no pesa el 50% del PIB mundial como era después de la guerra, sino alrededor del 15%, pues obviamente, y desde el momento en que China ya no es lo que era y que Rusia vuelve a ser, o sea, recupera un poco de lo que fue, y otros, pues las cosas cambian, ¿no? Pero cuando analizamos en concreto la situación de estos aspirantes a formar parte de este mundo multipolar, nos llevamos a algunos chascos, ¿no? Porque todos están un poco en crisis, ¿no? Todos están, o sea, la Unión Europea es el caso más flagrante. La Unión Europea tenía que ser uno de estos polos del mundo multipolar. ¿Y qué es? El ayudante del sheriff, ¿no? Rusia, sí, Rusia es más de lo que era en los años 90, pero nunca volverá a ser ni la cuarta parte de lo que fue con la Unión Soviética. O sea, lo que estamos viendo en Rusia ahora se está recuperando parte de lo que se perdió en los años 90. Pero es evidente que no va a llegar, o sea, ha perdido el 50% del PIB, el 50% de la población, no sé, eso es imposible volver a ganarlo, ¿no? Pero es que, ¿qué pasa con los BRICS famosos, ¿no? ¿Qué pasa con Brasil, ¿no? Brasil ha salido del campo, o sea, espero, la expectativa es que mañana salga del campo, ¿no? Porque la victoria de este tipo elimina a Brasil como BRIC, habrá que inventar otras. Esto es muy serio, ¿no? América Latina en general, ¿no? Con todo el avance que conoció, tenemos a Venezuela hecho unos cerros, los ecuatorianos, los argentinos, o sea, todo ha retrocedido, ¿no? Es difícil imaginar volver a unos años 70, ¿no? Con aquel cuadro pero realmente hay una involución extraordinaria, ¿no? A eso le podemos sumar la presión contra Irán, que es muy fuerte también, ¿no? Parece un poco que Sudáfrica no está, y la India no juega, está pero no juega, ¿no? O sea, el factor BRICS. Entonces parece que esa hipótesis del mundo multipolar que dábamos por segura, sí, es un cuadro en el que conforme nos acercamos, se aleja cada vez más, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces esto es un poco desconcertante. Lo único que parece que está funcionando es China realmente, es el único país de ese conglomerado que realmente sube, y ahí sí que es una potencia con unas características de solidez que avanzan, pero ya veis las presiones a las que está sometida, ¿no? Tremendas presiones, ¿no? Comerciales, entre comillas, que no son presiones comerciales, son presiones dirigidas a la línea de flotación del desarrollo de China como potencia moderna, ¿no? O sea, las altas tecnologías, todo esto, ¿no? E incluso el coche eléctrico, o sea, van muy bien dirigidas, ¿no? Así que eso es lo que a mí me preocupa realmente, ¿no? El mundo multipolar, sí, vamos hacia él, pero ¿cómo? ¿No? Cada vez parece más lejano. Mientras tanto, estos Estados Unidos que tienen el 15% de la economía mundial, pero tienen muchísimo más de lo que es la hegemonía cultural. Pensemos en la cultura del entretenimiento, ¿no?
O sea, ¿cuándo podríamos pensar en una China que tuviera algo como Hollywood, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es impensable eso, ¿no? No sé, me parece que me he ido un poco por las ramas, ¿no? Sí, yo, para hacer un poco un ejercicio, si queréis, de política ficción, ¿eh? Estamos hablando de la extrema derecha en toda Europa y en todo el mundo, un gobierno de la extrema derecha en Estados Unidos, Brasil parece que ya mismo va a caer. La Europa del Este no solo tiene gobiernos de extrema derecha, sino que se están consolidando en el tiempo. Italia. Estamos hablando de una tendencia generalizada en el mundo, muy concentrada en Europa, de varios países que están caminando hacia ahí. En Francia el Frente Nacional cada vez tiene más fuerza, en Alemania se está cogiendo mucha fuerza, España comienza a salir una fuerza de extrema derecha que está alzando la vista, pero sí que es verdad que la derecha acomplejada quizá del Partido Popular y de muchos partidos del Partido Popular Europeo están comenzando a asumir políticas de extrema derecha que, parando estos fenómenos, se están convirtiendo en el mismo fenómeno, ¿no? Dentro de todo este contexto, y aquí voy al ejercicio de política ficción, la extrema derecha siempre se ha planteado como un movimiento antieuropeísta, pero en el momento que ellos comienzan a entender una hegemonía en Europa, ¿la Unión Europea se puede convertir en una herramienta de la extrema derecha? Bueno, yo creo que es imaginable una Unión Europea de Estados, ¿no? Fundamentada en los Estados, no estas instituciones supranacionales. Si en esos Estados gana la extrema derecha y tiene la hegemonía la extrema derecha populista, o lo que tenemos ahora, o una derecha tradicional cada vez más influida por esa extrema derecha, que he llamado la lepenización de Goldman Sachs, ¿no? Pues sí, tendremos un cuadro pues todavía peor que lo de ahora, ¿no? Pero bueno, la batalla hay que darla en ese terreno, ¿no? El Frente Nacional no creo que esté yendo a más, ¿no? Yo creo que cuanto más guerra está dando el Mélenchon y su France Insoumise, menos fuerza tiene el Frente Nacional. Es quizá la única buena noticia que tenemos en el espectro europeo, ¿no? No sé. Pero sí, es espeluznante el panorama. Pero claro, por otro lado, es también lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos dejado terrenos totalmente vacíos a su alcance, ¿no? La última, si os parece, para hacer este curso y después ya pasar a la segunda. Hi ha problema d'utilitzar català o hi ha problema d'utilitzar català? Sí, per mi sí. Javier? No. Vale. Doncs 4 coses que intento tenir un fil conductor. Al setembre vas publicar l'article de Rafa de Imperios Combatientes, que va córrer molt pel WhatsApp i pel Telegram. I molta gent es van quedar bastant preocupats perquè quan dius la guerra comercial als Estats Units-Xina pot ser el preàmbul ja d'una guerra militar. No? Llavors, avui no tenim a Europa el moviment pacifista de no a la guerra o de l'OTAN no bases fora. Sí, no hi ha consens, això. Llavors, el fet de que tu analitzes que no hi ha ciutadania europea, perquè efectivament és així, i per tant, com que no hi ha ciutadania europea, tampoc hi ha organitzacions transnacionals dels moviments socials i del sindicalisme. No? Amb una potser petita excepció, que és que en les organitzacions contra el feixisme i el racisme sí que hi ha una xarxa europea que funciona més o menys bé. No? Tercer, i aquí diu, com construir moviment popular i moviment social europeu quan no hi ha una ciutadania europea. Tercer element, crec que hem de diferenciar les diferents branques de l'extrema dreta, perquè hi ha una part de l'extrema dreta europea que és profundament feixista, una altra que és profundament racista i xenòfoba i una tercera pota que és una combinació de les dues anteriors. I poso un exemple, l'Albiol a Badalona és feixista? No, però és profundament racista i profundament xenòfob. Per això li tornarem des de l'UCCR a fer campanya el 2019 contra l'Albiol, perquè no és feixista, però és profundament racista i xenòfob. Vox és feixista? No, però és profundament xenòfob i profundament racista. Per això estem fent campanya contra Vox. Per això hi ha que diferenciar les diferents potes de l'extrema dreta europea. I acabo amb una cosa.
com que un projecte de les esquerres no pot ser tornar a autarquia, quin projecte no ja tàctic sinó estratègic creus, Rafa, que tindrem que formular? Una eurozona sud, una zona Ribera Nord, Ribera Sud del Mediterrani, i una proposta alternativa a un model de Unió Europea que és segurament irreformable i per tant que hem de construir per tornar a construir. Sí, tot molt atinat, molt enfocat, però jo no tinc postes programàtiques, evidentment, no? El que sí veig és el buit aquest que dius tu del moviment pacifista, que és una cosa absolutament fonamental, no? Perquè estem en una situació més greu que la de l'any 83, quan teníem Alemanya totalment revolucionada amb un moviment pacifista i també el Regne Unit i altres països, no? Vull dir, és que ara tenim una situació més complicada. Llavors era per els euromissils, te'n recordes, no? Els SS-20, els Pershing, tot això. Ara tenim una situació més perillosa, no? Vull dir, i no hi ha aquesta consciència, no sé. Fa falta un susto de veritat, no sé. És molt trist, no, això, però a vegades sí, però en matèria nuclear els sustos de veritat poden ser definitius, no? O sigui, és molt complicat, però... I a França també manca d'això, Vull dir, en aquest sentit, Alemanya és el país que té més consciència pacifista, no? La societat alemanya és la més refractària a aquestes aventures i a tot el debat militarista que hi ha a Alemanya, que hi ha un debat militarista induït per les èlits, no? El setmanari Die Zeit, no? Per exemple, fa temps, no? Que hi ha un think tank també molt pròxim al Ministeri de Defensa i al Bundeswehr, a l'exèrcit, que han obert el tema de la necessitat que Alemanya tingui arma nuclear. Va ser, clar, no ho podem dir moral perquè la societat això és absolutament intransigent contra això. És un mèrit dels alemanys, home. Jo crec que és un mèrit del seu entorn, no? Si tu vas a una ciutat alemanya, veus que tot és nou, no? Perquè ho han planxat tot. Si una societat que té a la memòria això no és antimilitarista, llavors apaga i vámonos, no? Però és un fet que els alemanys són els més sensibles als temes de militarisme i pau de tota Europa, no? I a França, doncs això, aquesta dimensió arranca, no? Però no està tan viva, no? Diguem-ne, no? I és més necessari que mai, no? Entre moltes coses hi ha dos que han funcionat. Una és el paper geopolític, no? La construcció europea que ens ha fet veure una miqueta que està en un marc de transformacions profundes arreu del món, i l'altra, la qüestió de la pau, com és encara més límits refugiades, però en canvi moltes vegades no hem tingut com a referència en el debat polític per part d'Europa i la necessitat de reconstruir aquest continent. Entre moltes, que les ha deixat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.